Cuando hablamos de cosenos y ángulos directores, es necesario saber que un vector, cuando está ubicado en el espacio, genera ángulos con cada uno de los ejes, con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Entonces, para poder encontrar esos ángulos, que serían denominados nuestros ángulos directores, es importante conocer también los cosenos directores. Coseno de alfa, coseno de beta y coseno de teta, sabiendo que cada uno de ellos va relacionado con un eje diferente. Entonces, comencemos con este ejercicio. Dice, encontrar los cosenos y ángulos directores del vector v, que es 3, menos 4,2. Ahí tenemos nuestras fórmulas. Vamos a comenzar, como lo que nos está pidiendo son los cosenos y ángulos directores, entonces comenzamos. Para poder encontrar los ángulos directores necesitamos saber cuáles son los cosenos directores. Comenzamos con el coseno de alfa. Coseno de alfa es el que está relacionado con el eje X, de manera que eso va a ser igual a la componente en X, que en este caso es 3, sobre la magnitud del vector. Entonces debemos encontrar la magnitud de nuestro vector v. Para encontrar la magnitud, recordemos que se representa entre barras dobles y es la raíz cuadrada de todas las componentes elevadas al cuadrado sumándose. En este caso sería 3 al cuadrado más menos 4 elevado al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado. Y todo esto dentro de la raíz. Desarrollamos esto y podemos encontrar así la magnitud de nuestro vector u. Resolvemos y la magnitud nos da raíz de 29. Entonces, para completar acá, que tenemos el coseno de alfa, es igual a 3, que es la componente en X, entre la magnitud del vector v, en este caso raíz de 29. Y tenemos el coseno de alfa. Vamos a encontrar entonces el coseno de beta. Beta va relacionado con el eje Y, de manera que acá ocupamos la componente en Y, sería menos 4 sobre la raíz de 29, que es la magnitud del vector. Y vamos por último con el coseno de teta. Coseno de teta es el que va relacionado con el eje Z, entonces tomamos la coordenada Z, que es 2, sobre la magnitud del vector, que es raíz de 29. Y de esta manera nosotros hemos encontrado los cosenos directores de ese vector. Ahora, para encontrar los ángulos directores, nada más es despejar la fórmula. Vamos a hacer el despeje. Entonces, ángulo, en este caso, con respecto a X, que es el ángulo alfa, sería el coseno inverso de 3 sobre la raíz de 29. Y en este caso, como en el coseno, por ejemplo, en esos tres, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de teta, ya así solamente fue como sustituir elementos y de esa manera quedaba ya el resultado. 3 raíz de 29, menos 4 raíz de 29 y así, porque no había manera de poder simplificarlo más. En cambio acá con el ángulo, como es un valor lo que andamos buscando, no lo vamos a dejar de esta forma, como coseno inverso de 3 sobre la raíz de 29, sino que vamos a desarrollar esa operación. Entonces, hacemos el coseno inverso de 3 sobre la raíz de 29, siempre recordando que nuestra calculadora tiene que estar en grados, es decir, con la D arriba. Entonces, resolvemos coseno inverso de 3 sobre la raíz de 29 y eso nos da un ángulo de 56 grados. Hacemos lo mismo para encontrar el ángulo beta. El ángulo beta sería coseno inverso de menos 4 sobre la raíz de 29. El ángulo beta sería 138 grados. Lo mismo vamos a hacer con el ángulo teta, que es el coseno inverso de 2 sobre la raíz de 29. Y eso nos da un ángulo de 68 grados. Y de esta manera nosotros hemos encontrado los cosenos directores y además los ángulos directores, que sería el proceso de despejar los cosenos y resolver la operación. Ahora, para comprobar que nuestros cosenos directores se han desarrollado de la forma correcta, entonces podemos hacer uso de esta identidad, donde dice que el coseno de alfa al cuadrado más el coseno de beta al cuadrado más el coseno de teta al cuadrado nos tiene que dar
1, exactamente 1. Entonces vamos a sustituir. Por acá ya nosotros tenemos el coseno de alfa, de beta y de teta, entonces lo sustituimos. Lo vamos a hacer en esta. Dice, coseno de alfa, eso es 3 sobre la raíz de 29 elevado al cuadrado, más coseno de beta, que es menos 4 sobre la raíz de 29 elevado al cuadrado, más coseno de teta, que es 2 sobre la raíz de 29 elevado al cuadrado. Resolvemos esta operación y vamos a ver que efectivamente al momento de resolver todo eso nos va a dar exactamente 1. Y de esa forma nosotros comprobamos que esos cosenos directores y esos ángulos directores que hemos calculado se han hecho de una forma correcta. Soy Denise, sigamos aprendiendo juntos aquí en Ecuación 2. Nos vemos en el siguiente video.